lleva, qué propuestas, qué se puede realizar en un Parlamento andino. La ciudadanía no entiende mucho todavía del Parlamento andino, pero qué bien que usted pueda decirnos en eso y las propuestas que lleva. Bienvenido, abogado Santiago Bedac. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la ciudadanía en general. Quiero empezar con una precisión de la ponente anterior que se atrevió, porque es una atrevida, a decir que a Fernando Villavicencio lo mataron para que la Revolución Ciudadana no gane. A Fernando Villavicencio lo mataron por haber investigado sus casos de corrupción, por haber sido incómodo a esa línea política. Por eso lo asesinaron, por haber investigado la corrupción. No voy a permitir que estos inescrupulosos manchen más la memoria de Fernando. Y le voy a decir algo a la señora Rafa. En 2 periodos legislativos, 4 años que ha sido asambleísta, por título personal ha presentado 2 proyectos de ley y 9 en conglomerado con otras personas. En 4 años, con 4 asesores. Esos son los legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes tienen la mayor cantidad de prefecturas, la mayor cantidad de alcaldías, y encima tienen la presidencia de la Asamblea, y este país sigue siendo un caos, porque no se conforman con eso, y por eso fueron atrás del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, volviendo al tema que me pregunta, y muchas gracias por estos pequeños minutos, pero no puedo evitar tener que decirles lo que son. Adelante, adelante, candidato. Usted tiene todo el derecho a este medio de comunicación amplio y objetivo, además. Muchas gracias. Desde el Parlamento andino, así como me ha caracterizado la lucha anticorrupción que la ha venido llevando a cabo después de la destitución de la Liga Azul, de los más de 50 casos de corrupción que investigamos en la Comisión de Fiscalización en conjunto con Fernando Villavicencio, porque fui parte de su equipo de trabajo, tengo un programa de seguridad que basa y empieza por las coyunturas, por los pequeños problemas que se pueden hacer a nivel regional. Y les voy a contar algo que a mí me ha conmovido. Ustedes saben que más de 2.000 personas desaparecen de este país al año aproximadamente. Y es ahí cuando yo precisamente he priorizado en mi plan objetivos concretos de acuerdo a las necesidades actuales, y yo voy a prevalecer la protección infantil en cuanto a que los niños que cruzan el Darién y que se van por la frontera por el norte, o los que vienen hacia el sur, puedan ser llevados a casas de acogidas y tengan una mayor protección a nivel fronterizo. Si bien la comunidad andina nos da una apertura para que las fronteras sean abiertas, es un poco el problema que tenemos, porque no hay control. Y esto se necesita un poco de acuerdos bilaterales que se pueden fundamentar desde el Parlamento andino. Recordemos que el Parlamento andino está conformado por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Entonces, tenemos que entender que los problemas que tiene el Ecuador son a nivel regional, y que con acuerdos comunes, pactos bilaterales, podemos un poco ayudarnos como país. No quiero decir con esto, y no voy a vender fantasías, que el Parlamento andino es la panacea para solucionar los problemas del país, pero si los problemas de nuestro país son a nivel regional y podemos colaborar a nivel regional, somos un foco de ayuda para estos problemas, ¿no? Y empecemos desde la seguridad, desde los niños, protegiendo a los niños para ir más adelante. También está planificado crear acuerdos de artífices de seguridad en cuanto a tecnología. Recordemos que Bogotá es la capital regional, por así decirlo, en Sudamérica en cuanto a seguridad. Ahí está toda la tecnología que se necesitaría para poder protegernos. Entonces hay que crear estos acuerdos y estos acercamientos a nivel diplomático, que el Parlamento andino tiene que ya ponerse a trabajar. Lamentablemente, la mayoría de organizaciones políticas ponen a su apuesta a políticos que están jubilados al Parlamento andino y se dedican a hacer otras cosas menos a lo que tienen que hacer una legislación regional. Entonces ahí apunta mi propuesta principal, sin dejar de descuidar y dejar de lado que hay que propiciar los emprendimientos. El Ecuador es el país número 1 en abrir emprendimientos, pero es el número 2 en cerrarlos. Entonces, ¿por qué no estos emprendimientos propiciarlos a nivel regional? ¿Por qué no las perchas de Colombia, de Perú, de Chile, de Bolivia, llenas de productos ecuatorianos, de productos de los emprendedores ecuatorianos, que son muy buenos, pero tenemos un nivel de competencia un poco desigual por la moneda fuerte que tenemos? Entonces, para estos emprendedores hay que bajar carga impositiva, y efectivamente esto no puede ser realidad si no hay un plan de gobierno atrás que permita que esto sea viable, y ahí es cuando entra el plan de gobierno en cambio radical de Henry Cucalón, nuestro candidato a presidente. Santiago, en esa línea sería interesante de llegar usted al Parlamento andino, de que
de que hay una especie de rendición de cuentas, ¿no? Porque los ecuatorianos, muchos no conocemos realmente cuál es la actividad, cuál es la acción que usted la está dando a conocer del Parlamento Andino, que hemos tenido representantes por muchos años, inclusive hasta presidente del Parlamento Andino, oiga, pero de las acciones no se conoce en esa línea. Puede haber en un momento de que existe una especie de rendición de informe de la labor que hace el Parlamento Andino. Ellos tienen que rendir cuentas, así como lo hace todo tipo de funcionario público. Es un poco diferenciado porque el Parlamento Andino no está atado a una estructura burocrática local, sino internacional. Sin embargo, yo, al igual que usted, he visto muy poco trabajo que se ha hecho. Pero vamos a ir para adelante, no hacia atrás. Creo que esa es mi característica principal, tratar de ser activo, propositivo. Y creo que ahí tenemos un gran reto. Por ejemplo, a nivel educativo existe el acuerdo Andrés Bello, que lo que hace es avalar las universidades de la región en el Ecuador o en los diferentes países para que pueda propiciarse el nivel de estudio de los ecuatorianos, ¿no? En general. Pero en este sentido, yo creo que lo que nos hace falta es hacer acuerdos para nuevas tecnologías que sean cortas y que se basen en la coyuntura, en lo que está dejando dinero a nivel del mundo. Ya no las carreras tradicionales que de hecho un poco aglomeran el sistema educativo local. Entonces tenemos que llegar a acuerdos para que nuestros estudiantes vayan al extranjero a estudiar tecnologías cortas, tecnologías avanzadas, que puedan venir ya a trabajar en el Ecuador y crear divisas y plazas de trabajo. Entonces también tenemos que generar trabajo en ese acuerdo, pese a que ya existen los acuerdos universitarios con el Parlamento Andino, pero hay que impulsar estas nuevas tecnologías. Y eso es lo que tenemos que dejarle a la ciudadanía en un trabajo que se tiene que hacer por 4 años con los salarios que el pueblo ecuatoriano nos permita recibir. Al final del día tenemos tantos problemas que un funcionario público puede marcar una diferencia cuando su gestión realmente es activa y no solamente se dedican a hacer TikToks y otro tipo de actividades. 7:45 minutos, ya casi en la recta final de llegar a las urnas, todos los ecuatorianos, 13,7 millones habilitados. Abogado Vedat, ¿cómo ven esto ya casi en el cierre de campaña y cómo se siente el movimiento Construye? Bueno, estamos muy optimistas de lo que va a pasar este domingo. Creemos que el país no merece votar por resignación, merecemos votar por la mejor opción y sabemos que eso lo tiene el movimiento Construye. A nosotros no nos acompañan las grandes chequeras ni los grandes mítines que solo se van a bailar y van a lanzar dádivas. Eso es un engaño a la ciudadanía porque no es una muestra fehaciente de lo que realmente necesita el Ecuador. Nosotros somos un movimiento de ideas, nosotros somos un movimiento de propuesta, de tocar puertas de las personas para que nos conozcan por eso. La ciudadanía sabe precisamente que nosotros nos hemos caracterizado por nuestra lucha frontal contra las mafias, que es lo principal que necesita el Ecuador en estos momentos, y en el territorio eso es lo que se palpa, ¿no? Más allá del círculo político que ha tratado de hundir al movimiento Construye, seguimos firmes, seguimos con muchas ganas de entregar todo lo que conocemos al país y que sabemos que lo podemos hacer de la cabeza de Henry Cucalón y Carla Larrea, nuestros candidatos a presidente y vicepresidente. 7:47 minutos, abogado Santiago Vedat. Antes de retirarnos, sabemos que su agenda está bastante apretadita. ¿Algo más que desee destacar esta mañana? Decirle a la ciudadanía en general que el movimiento Construye es el movimiento de las ideas y de la no improvisación, tan necesario en estos momentos. Desde el Parlamento Andino prometo ser la voz de los ciudadanos, prometo hacer una lucha ferviente contra la corrupción, luchar por el crimen, en contra del crimen organizado, luchar en favor de la desigualdad social, buscar acuerdos regionales que nos permitan salir de la crisis. Por eso les invito a votar a la ciudadanía en general, todo 25 por un cambio radical, Henry Cucalón, presidente, Carla Larrea, vicepresidenta, y todos nuestros asambleístas provinciales a nivel nacional. Perfecto, 7:47 minutos, le agradecemos a abogado Santiago Vedat, candidato al Parlamento Andino y también denunciante de los consejeros destituidos de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Éxitos en su campaña, abogado. Muchas gracias, una buena tarde, un buen día. 7:48 minutos, continuamos.